Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del tema de ángulos básicos. El objetivo que tiene este video es de analizar de manera general lo que son los diferentes ángulos y términos asociados a este, como ser ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos opuestos por el vértice, entre muchos otros aspectos. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente, yo les fomento a ustedes como aspirantes a realizar una participación activa, recordando que equivocarse en los ejercicios es parte del aprendizaje. Muchas veces lo que es este aspecto o proceso de equivocarnos en los ejercicios es normal, pero para mí yo prefiero que te equivoques en este tiempo que estás de tu preparación, porque tenés un margen de tiempo para afinar detalles o corregir ciertos puntos débiles, porque este piensa lo que es como tu lugar seguro, en el cual únicamente tú y yo sabemos los errores o los puntos débiles. Mientras en el día de aplicación tú tienes que dar tu máximo empeño, más del 110% de tu parte para postular a la carrera que aspiras. A lo largo de esta sesión estaremos reforzando el concepto de que no debe ser un espectador pasivo, sino un participante activo. Básicamente, no únicamente solo tienes que ver los videos, sino solo observarlos, sino también tener esa participación, por decirlo de alguna manera, tomar apuntes, realizar los ejercicios antes de yo, poner pausa al video e intentar hacer o ejercicios o preguntas bajo tus conocimientos previos. También menciono que para resolver problemas de ángulos entrando 100% ya en el tema, se deben recordar las siguientes reglas clave. Primeramente que todo, hablaremos de los ángulos complementarios, que son aquellos donde dos ángulos sumados suman 90 grados. Por otro lado, tenemos los ángulos suplementarios, que son aquellos donde dos ángulos sumados darán 180 grados. También tendremos lo que es ángulos opuestos por el vértice, que es cuando dos ángulos opuestos por el mismo vértice tienen la misma medida. También hablaremos de los ángulos en líneas rectas, que sumados dan 180 grados. Yo les vuelvo a mencionar que es importante leer cuidadosamente los enunciados en el examen, porque créase o no, el 90% de que usted conteste un reactivo, un ejercicio o una pregunta está justamente en el enunciado, porque muchas veces ahí se encuentran datos, se encuentran lo que son opciones o ideas, pero sobre todo ahí dan la clave de qué tienes que hacer o qué tienes que realizar o buscar sobre ese ejercicio, ya que en algunas preguntas juegan con la anotación de manera textual o con los valores dados. Ahora, entrando en materia, los ángulos básicos son fundamentales en la geometría y se utilizan en diversas aplicaciones como sea en las matemáticas, en la física, en la ingeniería o en otras disciplinas. Aquí te explico los conceptos clave relacionados con los ángulos básicos. Primeramente tenemos la definición de un ángulo. Un ángulo se forma cuando dos rayos, líneas, se encuentran en un punto llamado vértice. Las líneas se llaman lados del ángulo. También tenemos ahora sobre los tipos de ángulos, en los cuales tomaremos en cuenta los primeros cuatro, los cuales el primero de ellos nos menciona sobre el ángulo agudo, que es menor de 90 grados, que es este que podemos representar que tiene color rojo en su interior. Luego tenemos lo que son ángulos rectos, que son aquellos que son exactamente 90 grados, como se puede ver en este ángulo que tiene en su interior color celeste o azul. Luego tenemos el ángulo obtuso, que son aquellos ángulos que miden mayor de 90, pero menor de 180 grados. En el caso de este, que es el que está dibujado o tiene en su interior color amarillo. Y por último, el ángulo llano, que es aquel que tiene exactamente 180 grados, que lo podemos identificar no solo por su forma, que puede ser
un semicírculo o la mitad de un círculo, sino que también tiene su color verde. Estas son las 4 principales ángulos que tienes que manejar para tu día de aplicación del examen de admisión. Ya las últimas dos son complementos, cual lo vamos a ver, que son los ángulos cóncavos, que son aquellos ángulos que son mayores de 180, pero menores de 360 grados. Y los ángulos completos son aquellos que tienen exactamente 360 grados. Continuando con el tema, hablaremos de los ángulos complementarios y suplementarios. El primero de ellos es que los ángulos complementarios son aquellos donde dos ángulos sumados me vayan a dar 90 grados. Por ejemplo, el ángulo 30 grados y 60 grados son complementarios. Y aquí se puede ver la fórmula, donde se puede ver que la fórmula sería la siguiente. El ángulo A más el ángulo B sumados juntos me van a dar 90 grados. Mientras los ángulos suplementarios son aquellos donde dos ángulos sumados me dan 180 grados. Por ejemplo, 110 grados y 70 grados sumados te darían el ángulo suplementario que es 180 grados. En este caso podemos ver que los ángulos suplementarios en su fórmula o ecuación sería la siguiente, donde el ángulo C más el ángulo D sumados me van a dar 180 grados. Ahora hablaremos sobre los ángulos opuestos por el vértice. Son cuando dos líneas se cruzan, se forman ángulos opuestos por el vértice, que son iguales. Por ejemplo, si dos líneas se cruzan y forman un ángulo de 40 grados, el ángulo opuesto a este también será de 90 grados. En este caso sería como el que están los ángulos señalados o marcados de color rojo, donde vemos que aquí son dos líneas que se intersectan. En el punto que se intersectan se llama vértice, por lo cual el que está en la parte superior mide 40 grados, también su opuesto medirá lo mismo, que es 40 grados. Ahora hablaremos sobre los ángulos adyacentes, que son aquellos ángulos que comparten un lado y un vértice, pero no se superponen. Por ejemplo, si tienes un ángulo de 30, un ángulo de 50 que comparten un lado, son adyacentes. Volviendo ahora al ejemplo, sería este ángulo marcado rojo, donde tenemos que nos menciona que comparten un vértice, que es el punto de intersección en estas dos líneas, tanto la línea paralela como la línea transversal. A ese punto comparten un lado en común a ambos ángulos. Le podemos poner valor para quedar al detalle. Por ejemplo, este tiene 130 grados, el parte de ángulo más grande de abertura, y lo que se va haciendo como ángulo obtuso sería el de 30 grados, que sumado a los ángulos adyacentes, muchas veces en este caso sería un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Continuando ahora, hablaremos de los ángulos alternos internos y alternos externos. Son aquellas donde las líneas paralelas cortadas por una transversal son aquellas donde forman, que nos dice que los ángulos alternos internos son iguales, pero también los ángulos alternos externos también son iguales. En este caso, los ángulos alternos externos se encuentran fuera de las rectas paralelas y en los lados opuestos a la transversal. En este caso, como se puede ver en el ejemplo, tenemos dos líneas paralelas, que son esas dos líneas que, aunque se estiren de aquí hasta el infinito, nunca se van a tocar. La única línea que lo va a tocar es la línea transversal, que es la línea que cruza a ambas líneas paralelas. En este caso se nos menciona que los ángulos alternos externos son aquellos que se ubican en la parte de afuera, que sería, en este caso, los ángulos A y B,
En el caso de la paralela de abajo serían los ángulos GH. En este caso se ubican a lados opuestos. Por ejemplo, el ángulo A, pongámosle que tiene 120, que mide 120, también el ángulo inferior, que es opuesto, ya lo mismo. Es como darle una vuelta o hacerle colocar o trasladar esos pedazos y unirlos, darían algo igual, como vimos anteriormente en los ángulos opuestos vértices. De igual manera se puede tomar la misma analogía para los ángulos alternos internos, que son aquellos que se ubican dentro de las paralelas, pero en lados opuestos de la transversal. Se pueden ver aquí los ángulos internos, serían el ángulo C, D, E y F respectivamente, donde el ángulo E tendría la misma medida que el ángulo D. ¿Para qué me va a servir esto? Preguntarán ustedes. Porque en ejercicios similares, como puede ser en esta, donde dos líneas paralelas y las cruza una transversal, donde tenemos 4x más 10 grados y del otro lado tenemos 50 grados. Pero si recordamos la teoría, dicen que los ángulos, ya sean alternos internos o alternos externos, son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que encontrar el valor que satisfaza para llegar a 50 grados. En este caso, el valor de x. Un valor o un número que x multiplicado por 4 más sumándole 10 me di cuenta. Rápidamente se puede detectar que es 10, ya que 4 por 10 me da 40, más 10 me da 50, que da lo que es satisface al grado de 50. Ya lo veremos en ejercicios posteriores a este para ratificar o darle fundamento a lo que hemos dicho. Continuando ahora pasaremos a la parte práctica. Ya dejando la teoría por un lado, nos dice el primer ejercicio, ¿cuánto vale x en la siguiente figura? En este caso se puede reflejar que es un ángulo recto. Se preguntarán por qué. En primer caso, siempre habrá una marca en la parte inferior de este ángulo reflejando que es un ángulo recto. Y recordemos que los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados, por lo cual para hallar el valor, en este caso tendríamos que utilizar el concepto de ángulos complementarios. Como vimos anteriormente, los ángulos complementarios son aquellos donde dos ángulos sumados vaya a dar 90 grados, por lo cual haremos un planteamiento de ecuación, que sería la siguiente, en la cual tendríamos 2x más 3x es igual a 90. ¿Por qué se realiza esto? Como mencioné, vamos a hacer un ángulo complementario. Como queremos saber el valor de x, tendríamos que hacer el planteamiento de ecuación. Que recordemos que para plantear una ecuación siempre, primeramente, tiene que haber una variable, que en este caso sería la x. Luego de hacer el planteamiento, y aquí ahora resolvemos. Sumamos lo que es 2x más 3x, nos va a dar 5x. Y bajamos tal cual en 90. Ahora hay que tomar algo en cuenta, que cuando miremos esta parejita de un número más una variable que están juntitas, abrazaditas como pareja, es la realización de multiplicación. Pero como la x siempre va a estar sola, en los cual el x siempre se va a tener que mantener sola, tenemos que despejarla. Para ello, rompe con el 5 y lo manda a volar al otro lado. Pero recordemos que cuando pasamos un número de esta posición a pasarla al otro lado de la igualdad, va a ser la operación contraria. Si está multiplicando, en este caso va a pasar a dividir al 90, en lo cual podemos decir que x va a ser igual a 90 entre 5. Realizando la división nos queda que x es igual a 18.
En este caso, nos pidieron el valor de X, que va a ser 18, que es la letra D de Diosito. En este caso, hay diferentes puntos a tomar en cuenta, sobre todo en el enunciado, porque muchas veces en el enunciado te va a pedir que calcules el valor de X, pero en otras ocasiones te puede pedir que en base al valor de la variable, se hace X, A, B, Z o el nombre que tenga esa variable, tendrás que sustituir para calcular el ángulo completo, que lo puede contemplar en 3 letras, como lo podemos ver a continuación, en los cuales yo puedo poner A, B, C y D. Y me diga el ejercicio, ¿cuánto vale el ángulo ABC? Ya este ángulo que está aquí. Ah, ok. Entonces, sabiendo que X me dio 18, lo voy a sustituir aquí. Ya este ángulo tiene un valor de 2X, pero como X ya sé el valor que es 18, reemplazo la X y pongo 2 por 18 y el resultado de la multiplicación me dará 36. Por lo cual, el valor, si me hubiera pedido el ejercicio, a veces también lo piden, es que el ángulo ABC es igual a 36. Pasando ahora al siguiente ejercicio, nos vuelve a pedir el enunciado. ¿Cuánto vale X en la siguiente figura? En este caso podemos ver que es un ángulo de 90 grados o la representación de la figura que se encuentra aquí. Y tenemos que realizar nuevamente un planteamiento de ecuación. Pero ahora, ¿cómo se plantea? De la misma manera que hicimos anteriormente, que sería X más 10 más X 20, y eso lo vamos a igualar a 90 grados. ¿Por qué lo vamos a dar una igualdad o igualar a 90? Porque es un ángulo de 90 grados, vamos a hacer lo que es ángulos complementarios, que recordemos, valga la redundancia, es la suma de dos ángulos de 90 grados. Recordando como un pequeño mencionamiento a cómo se llaman los ángulos juntos suman 90 grados. Aquí hay dos opciones, son ángulos complementarios o ángulos subtarios, donde la respuesta correcta son los ángulos complementarios, que son aquellos que dan 90 grados, sumándolos juntos, mientras los suplementarios son aquellos que son los ángulos suman 180 grados. Volviendo al ejercicio y haciendo la plantación de este mismo, daría X más 10 más X 20. Todo esto igualado a 90. Realizamos lo que es la suma de variables. X más X va a dar 2X y 10 menos 20 me va a quedar menos 10. Si se preguntan por qué salió menos 10, recordemos, tenemos 10 positivo menos 20 negativo. En este caso va a ganar los negativos, por lo cual realizando la resta 10 menos 20 me va a quedar menos 10. Y el 90 lo sigo bajando y hasta este momento tendría 2x menos 10 es igual a 90. Como tengo que despejar para x, lo que voy a hacer es mandar este menos 10 al otro lado. ¿Y qué está haciendo ahorita el 10? Está restando. Pasaría al otro lado a sumar con el 90. Ahí nos quedaría algo similar a esto, que sería el 2x lo bajo tal cual y digo 90 más 10 me va a quedar 100. 2x es igual a 100. Pero como la x la queremos despejar y dejarla sola, en como está multiplicando el 2, va a pasar a dividir al otro lado, que sería 10 entre 2, en lo cual nos quedaría que x es igual a 10 entre 2. Realizando lo que es la división, nos daría que x es igual a 50, la cual sería la opción C. Continuando ahora, hablaremos del siguiente ejercicio, que sería, aquí cambia el planteamiento del enunciado y nos menciona, si x es igual a y menos 10, ¿cuánto vale x? Si nosotros nos fijamos únicamente en la primera parte de los datos,
piden una sustitución. Nos dice que el valor del ángulo X va a ser igual a y menos 10. Aquí vamos a encontrar el X. Hacemos el respectivo cambio o sustitución. Nos daría, colocamos el valor y menos 10. ¿Por qué se realiza esto? ¿O por qué se plantea esto? Porque en base ahora a esto, vamos a igualarlo. ¿Qué quiere decir? Que haremos nuevamente el planteamiento de ecuación. Y recordemos que una regla fundamental es que para realizar un planteamiento de ecuación únicamente tiene que haber una variable, con lo cual no puede haber más dos o más variables dentro de la ecuación, en lo cual en base a esto y haciendo la aclaración haríamos el planteamiento de ecuación donde sería y menos 10 más 120 más y, lo vamos a igualar. En este caso ya no lo vamos a igualar a 90, sino a 80 grados. Porque recordemos que aquí se encuentra básicamente un ángulo llano que es 60 grados, como se puede reflejar. Aunque hay líneas transversales que se queda un vértice aquí, pero en general es un ángulo de 180 grados. Ahora haríamos el planteamiento y nos queda de la siguiente manera, como ya he mencionado, y menos 10 es el ángulo de morado, más 120, que está tal cual, más el ángulo y. Todo esto lo vamos a igualar a 180 grados. Una vez hecho el planteamiento, resolvemos. Y primeramente vamos a sumar lo que son las variables. Y más y me va a dar 2y y restamos los números, que sería menos 10 más 120 me va a quedar más 110. Todo esto igualado a 180. Y como queremos despejar para y, tendríamos que mandar a volar el 110. El 110 que está sumando al otro lado va a quedar restando. Y decimos, bajamos 2y y va a ser igual 180 menos 110 nos va a quedar 70. Y como queremos dejar a la y solita sin pareja, lo tiene que cortar y mandarlo al otro lado. El 2 que estaba multiplicando de un lado va a pasar a dividir al otro, lo cual nos queda y es igual a 70 entre 2. Realizando la división nos da que y es igual a 35. Aquí ya realizamos lo que es el valor, pero volvamos a leer el ejercicio. Nos dijo, si x es igual a y menos 10, nos piden cuánto vale x. En este caso tendríamos que volver a hacer una sustitución, en lo cual nos quedaría de la siguiente manera, donde como x es igual a y menos 10, que este es el ángulo que está de color morado, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de y, que ya lo supimos que es 35, y lo ponemos en esta ecuación, donde x es igual a 35 menos 10, donde realizando la resta nos da que x es igual a 25, que sería la opción A, y esa es la correcta. Como vemos, muchas veces el examen lo que se realiza es que por estar apresurados o por estar así, de hacerlo de manera, un frenesí, demasiado con rapidez, muchas veces nos pasamos de alto estos detalles. Si no te lo hubiéramos quedado donde y es igual a 35, entre las opciones se encuentra, pero sería un error, ya que eso es lo que pretende el examen. Se cometa el error por ir de apresurado y seleccionar esta opción, por lo cual sería un error. Lo general es tomar en cuenta a tu propio ritmo, practicar con estos mismos ejercicios y que tú a la hora del examen ya ambientado a cómo serían los ejercicios y las formas o los procesos de acatarlos, darías al resultado que encontramos. Bueno, una vez dicha esta aclaración, continuamos con el siguiente ejercicio que nos menciona cuánto vale X en la siguiente figura. En este caso nos están pidiendo puntualmente el valor de X. Y encontramos esto en el ejercicio. ¿A qué es esto? Si volvemos a las definiciones que vimos en la parte teórica,
es ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué nos decía ese concepto? Nos decía por definición que los ángulos opuestos son iguales. Quiere decir que x más 10 tiene el mismo valor o la misma medida que 2x menos 10. En esta ocasión, para hacer el planteamiento de ecuación, ya no lo vamos a igualar ni a 90 ni a 180 grados, sino va a ser una igualdad entre las dos, como está planteado a continuación, en los cuales sería x más 50 va a ser igual a 2x menos 10. En este caso, lo que hicimos, como tienen la misma medida y por definición de ángulos opuestos por el vértice, nos dice que son iguales. Una vez hecho el planteamiento, ya resolvemos. En este caso, voy a pasar lo que son la pareja de números con variable de un lado y los números solteros del otro lado. En este caso me conviene quedar donde esté la pareja más grande, que sería la variable x, que sería el lado derecho. Entonces, realizando los movimientos, nos quedarían que 2x se mantiene tal cual, y lo preferiblemente en el examen, les voy a dar un consejo, es que, por ejemplo, cuando hagan este tipo de movilización de un lado al otro, siempre prefieren estar donde está la pareja de número más variable más alta, quedarse de ese lado para facilitar lo que es el despeje. Una vez dicho esto, bajo 2x tal cual, y el x que estaba de este lado, que está sumando, va a pasar a restar al otro lado. Y el 50, como se conserva de su propio lado, únicamente lo bajo, paso el 10 que está restando de este lado, va a pasar a sumar a este otro lado. Y realizando ahora, hicimos ya la reorganización, decimos 50 más 10 me dan 60 y 2x menos x nos da x, por lo cual x es igual a 60, que es lo que nos pedía el ejercicio, por lo cual la opción correcta es la opción C. Así de fácil. Continuando ahora, pasaríamos a este ejercicio. Sé que se mira un ejercicio algo rudo, pero aquí únicamente vamos a hacer algunos conceptos que ya vimos anteriormente, lo vamos a aplicar aquí. Por lo cual nos dice el ejercicio, mucho ojo, ¿qué par de ángulos son congruentes? En este caso tenemos que nos da entre las opciones son letras. Es decir, por ejemplo, el ángulo BAC. Encontrémoslo aquí, que sería el ángulo donde inicia aquí, tiene su vértice, es A, este lado, y termina en C. Esto es lo que quiere decir. Recordemos que para formar ángulos siempre es de un inicio, luego llega a un vértice, luego sale a otra línea. Eso es la definición de un ángulo, que es la formación de dos líneas que se intersectan en un vértice. Una vez dicho esto, también hay que tomar en cuenta que cuando dicen ángulos congruentes son cuando midan lo mismo. Es decir, dos ángulos de aquí, dando lo que es nuevamente lo que es el despeje, van a tener la misma medida. En este caso también hay que recordar que todo esto forma 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas 5 medidas de ángulo las vamos a agrupar a una sola ecuación, en lo cual tendrá una igualdad o igualar a 60 grados. En este caso, para hacer el planteamiento y no hacerlo demasiado largo, lo que voy a hacer es adjuntar los datos. En este caso, realizo un solo directamente lo que es sumas o restas respectivamente. Y digo, x más 2x me da 3x, 3x más x me dan 4x. Y luego hago lo que es la suma de los números, que sería 30 más 10 me da 40, 40 menos 10 me da 30, 30 menos 10 me da 20.
y 20 más 40 me da 60. Por lo cual, una vez hecho de una sola vez para que la ecuación me quede pequeña, quedaría de la siguiente manera, que sería 4x, que es la suma de las x, más lo que era la suma o resta de los números. Queda, como mencioné, 4x más 60 es igual a 180. Como queremos despejar para x, el 60 que estaba sumando a este lado va a pasar a restar al otro lado, por lo cual nos quedaría que sería 4x es igual a 180 menos 60, realizando la resta me queda 120, donde queda 4x es igual a 120, y como queremos despejar para x, el 4 que tenía su pareja, que era la x, rompe con él para ir a dividirle a la otra persona, en este caso al 120, donde nos queda que x es igual a 120 entre 4, realizando la división, nos da que x es igual a 130. Hasta ahí teníamos el primer paso, fue descubrir el valor de la variable, que sería 30. Pero en este caso, volviendo a leer el enunciado, no nos pidieron el valor de la x, sino que en base a ese valor, sustituya y sepa cuáles son los valores de estos ángulos. Entonces, haciendo eso, nos quedaría, por ejemplo, x más 10, recordando que x es igual a 30, sería, sustituye la x por su valor que es 30 y digo, 30 más 10 me da 40. Entonces puedo decir que el ángulo CAE vale 40. Así voy a hacer con los otros dos ángulos que tienen variable x. Y digo, 2x menos 10, sustituyo la x por su valor que es 30 y digo, 2 por 30 menos 10. 2 por 30 me da 60, menos 10, 50. También así hago con el siguiente sustitución y diría x menos 10, sustituye el valor del x, que sería 30, quedaría 30 menos 10, me da 20. Y los otros ángulos, como ya tienen su valor, que es 30 grados y 40 grados, volvemos otra vez y nos dice qué par de ángulos son congruentes. Ahora que sé el valor de los 5 ángulos, puedo decir cuáles son los ángulos iguales. En este caso sería el que dice 40 junto con el 40. Por lo cual, puedo mencionar que el ángulo CAD, es este que forma de C, su vértice A, sale a la siguiente punta que es D, que tiene 40, ese es el primer ángulo. Y el otro que sería el de 40 de la formación de F, inicia en F, se intersecta en A y sale en G. Por lo cual el ángulo CAD es igual al ángulo FAG. Por lo cual sería la opción B de bueno entre las opciones. Si miraron, se miraba muy al principio algo espeso y complicado, pero realizando lo que son sustituciones, planteamiento de ecuación, resolver esto se realiza en menos de un minuto, la verdad, haciendo lo que es sustituciones y de manera clara y precisa. Continuando ahora, tendríamos el siguiente ejercicio donde se nos menciona cuánto vale x en la siguiente figura. En este caso podemos ver dos líneas paralelas que serían M y N y una línea transversal que los cruzan. En este caso podemos ver que en la parte inferior, que sería el paralela N, tendríamos un valor de x más 30. Y en la parte superior de la paralela M tenemos 3x menos 10. Esto me recuerda algo, que es sobre ángulos alternos externos, que nos decía que son ángulos que se encuentran fuera de las paralelas y del lado opuesto, la transversal. Entonces quiere decir que aquí nuevamente aplicaremos lo que es no igualarlo ni a 180 ni a 90, sino ocupando el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, si a este valor que encuentro acá, que sería x
más 30 lo moviese a este espacio que está acá, se uniese por el vértice, quiere decir que x más 30 tiene el mismo valor o mide igual que el ángulo 3x menos 10, por lo cual, realizando el planteamiento de ecuación, nos quedaría de la siguiente manera, en lo cual, volviendo otra vez a la analogía, este ángulo es igual a este, por el concepto de ángulos alternos externos, nos quedaría que 3x menos 10 es igual a x más 30. Por lo cual, resolviendo lo que es la ecuación, sería colocar la variable x de un lado y los números de otro. Como el número del mayor en este caso se encuentra en la izquierda, aquí se va a conservar lo que es la pareja, que sería 3x, y el x que estaba del lado derecho sumando pasa al otro lado a restar. Y el 30 que se conserva únicamente lo bajo del lado derecho, y del lado izquierdo que está el menos 10 estaba restando de ese lado al otro lado, va a estar sumando. Una vez ya hecho la reorganización, realizamos tanto las sumas como las restas y decimos 3x menos x nos va a dar 2x. Todo esto va a ser igual a 30 más 10, que nos da 40. Realizando ahora el despeje como queremos a x sola, rompe con su pareja que es el 2 y lo manda a volar al otro lado, y como estaba multiplicando va a pasar a dividir y decimos x es igual a 40 entre 2. Realizando la división nos queda que x es igual a 20, y como el ejercicio nos pedía el valor de x, que es 20, la opción correcta sería la opción A de Antonio. Así de fácil. Una vez ya visto lo que son los ejercicios, ya como aspecto ya final del video, son aplicaciones de los ángulos. Los ángulos son utilizados en varias áreas, como ser en arquitectura, navegación, física. Y como conclusión, los ángulos son un concepto esencial en matemáticas y ciencias. Comprender sus propiedades y relaciones es fundamental para resolver problemas geométricos y aplicar estos conocimientos en situaciones prácticas. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas más detalles sobre algún aspecto, no dudes en preguntar y lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios. Sin más, saludos.